En esta clase vamos a aprender a crear y animar un personaje al estilo Pixar. El día de hoy vamos a aprender a crear un personaje animado desde el bosquejo, basándonos en Lux, la famosísima lámpara que usa Pixar al inicio de cada uno de sus cortos y películas. Aprenderemos a crear este personaje basándonos en técnicas de modelado y animación que hasta ahora no habíamos tocado. Empezaremos creando un cubo, al cual dentro del menú de atributos le vamos a ajustar una medida X de 5 centímetros. A continuación lo que vamos a hacer será poner la imagen de fondo que va a ser la referencia y la estructura que vamos a comenzar a trabajar. Para ello vamos a ir al menú de opciones y seleccionaremos la opción de configurar. Dentro del menú de esta opción vamos a seleccionar la pestaña de fondo y dentro de la opción de imagen vamos a incluir la imagen misma que nos va a servir como fondo sobre el cual vamos a comenzar a trabajar la estructura. Aquí ajustaremos cada uno de estos parámetros de acuerdo a nuestras preferencias, ya sea en tamaño, en ubicación o también en la transparencia. Vamos a convertir esta forma en un objeto primario y vamos a comenzar a ubicarlo de acuerdo a lo que nos manda nuestra imagen de fondo. Vamos a seleccionar el modo de aristas y tomando la herramienta de selección comenzaremos a darle la forma que nos dicta el dibujo. Como vemos en esta parte, es necesario generar nuevas subdivisiones. Para ello vamos a tomar la herramienta de corte cíclico y vamos a generar los cortes en el lugar que corresponda. Y como estamos viendo aquí, lo único que nos queda es seguir dándole forma al objeto que inicialmente hemos creado, basándonos en la estructura que está trazada en el dibujo de fondo. Vamos a crear un nuevo cubo para seguir creando nuevas partes de esta estructura. Tal como lo hicimos con el primer objeto, vamos a darle un tamaño X de 5 centímetros también. De la misma manera vamos a convertir este cubo en un objeto editable para seguir dándole la forma que nos manda el dibujo. Siempre podemos hacer un alto y yendo nuevamente a la opción de configurar, tal como lo estoy haciendo yo en este caso, ajustando la transparencia para poder trabajar más cómodamente aún la imagen separada del fondo. Como hicimos con el primer objeto, lo que vamos a hacer es ubicar este nuevo objeto en la posición en la que debe ir y comenzar a configurar todas sus formas, las esquinas, los vértices, hasta obtener la forma que tenemos trazada en el plano. Tal como vemos en esta parte, tenemos que generar un corte que inicialmente no está en el objeto. Para ello vamos a ir a la vista frontal, seleccionamos esta parte y tomando la herramienta de cuchillo, vamos a marcar la opción de restringir a selección para que los cortes que generemos en esta vista solo afecten la parte que ha sido inicialmente seleccionada. Y luego generamos los cortes en el lugar en el que corresponden. Si tal vez el corte no ha sido en el lugar exacto en el que necesitábamos inicialmente, siempre tenemos la opción de, con la herramienta de selección directa, seleccionar el nuevo vértice que hemos creado y ubicarlo en la posición en la que debe estar. A continuación vamos a crear un nuevo cubo y lo que viene a continuación es seguir creando la estructura, básicamente repitiendo los mismos pasos con los que hemos creado los dos primeros objetos que acabamos de ver. Como vemos en esta parte, tenemos una figura que es un poco más compleja que las anteriores. Tal como hicimos con la segunda imagen, tenemos que generar cortes.
tenemos que seleccionar esta parte, que es la parte del objeto al cual le vamos a generar los nuevos vértices, para tomar la herramienta de cuchillo y generar los nuevos cortes de acuerdo a la cantidad de vértices o esquinas que necesitamos. Una vez generados, tomando nuevamente la herramienta de selección, vamos ubicando cada uno de los vértices de acuerdo a lo que nos determina el dibujo que tenemos de fondo. Una vez finalizada esta parte de la estructura, podemos ver que la última unión que tiene la estructura tiene básicamente la misma forma que la que acabamos de crear. En ese caso, para simplificar el trabajo, lo que vamos a hacer es duplicar este objeto, simplemente presionando Control o Command y deslizándose la parte superior o inferior el objeto que aquí tenemos. Y como hemos hecho anteriormente, vamos a generar la cantidad de vértices que sean necesarios y ubicar cada uno de ellos en la posición en la que debe ir. Una vez concluidas cada una de las partes de esta estructura, tenemos que ver cómo va quedando esta forma viéndola de perfil, ya que si nos vamos a esta vista vemos que todos los elementos han sido creados en el mismo espacio. Entonces es momento de comenzar a ajustar de perfil cada uno de estos elementos para darle una forma correcta a la estructura que estamos trabajando. Como vemos, para ello lo único que tenemos que ir haciendo con cada uno de los objetos es tratando de darles el volumen adecuado, principalmente a las piezas que son el eje central de la estructura, y en otros casos, como son aquellas estructuras como las que estamos trabajando ahora, seleccionando los vértices y darle el volumen adecuado a cada vértice del objeto, ya que cada uno de ellos ocupa un lugar distinto y no todos los objetos tienen que tener los vértices en la misma posición, tal como lo estamos viendo ahora. Previsualizamos para ir viendo a mayor detalle cómo va quedando la estructura que estamos trabajando. Dado que este es el eje principal sobre el cual está apoyada nuestra estructura, tenemos la libertad de poder modificarlo de acuerdo a lo que nosotros necesitamos, viéndolo como lo estamos viendo ahora y teniendo la libertad de poder hacerlo sin afectar la estructura, ya que es un elemento único. Y para que los ejes superiores tengan la misma escala que el que acabamos de editar, simplemente tomamos los valores que están en esta parte del menú, los copiamos y se los pegamos a estos nuevos elementos. Una vez que tenemos, de la misma manera también copiamos los valores de posición para que estén ubicados en el mismo eje. A continuación, lo que vamos a comenzar a crear son los ejes, los pernos que van a sostener la estructura. Para ello vamos a crear un objeto de cilindro y dentro del menú de configuraciones de este objeto vamos a darle una orientación de +X. Iremos nuevamente a la vista de perfil para posicionar este perno en el lugar que corresponde. De la misma manera vamos a cambiar la vista para ajustar el ancho de cada una de estas formas. A continuación vamos a seleccionar todas las piezas que inicialmente hemos creado y las vamos a llevar hacia un lado, tal como lo estamos viendo ahora.
A continuación vamos a renombrar las partes que son el eje central de esa estructura y los vamos a enumerar tal como lo vemos ahora: 1, 2 y 3. Y lo que haremos a continuación es, a excepción del cilindro que hemos creado ahora último, seleccionar el resto de las formas que forman la estructura. Una vez hecho ello, vamos a ir a la opción de objetos y vamos a seleccionar la opción de conectar y eliminar. Y como vemos ahora, tenemos estas 4 piezas convertidas en una sola, a la cual vamos a llamar lateral derecho. Esto es con la finalidad de generar el lado opuesto a esta figura. Para ello vamos a seleccionar la opción de carácter y dentro de ella la herramienta de simetría. Dentro de este menú vamos a deseleccionar la opción de hijo. Dentro de la pestaña de nombres vamos a poner dentro de la opción de reemplazar derecha y en la parte que dice por escribiremos izquierda. Vamos finalmente a la opción de herramientas y haremos clic en reflejar. Como hemos podido ver, se nos ha creado la parte opuesta a la estructura que hemos creado inicialmente. De manera que podemos ir ubicando el cilindro o perno que hemos creado hace un momento en una posición más adecuada. Vamos a convertirlo también en objeto editable y vamos a editarlo. En este caso hay que darle una forma de perno. Para ello vamos a tomar la herramienta de corte cíclico y dentro de este menú vamos a activar la opción de corte simétrico para generar un corte tal como lo vemos en este momento, de manera simétrica a cada uno de los lados. Generaremos un corte aquí, luego generaremos otro acá y vamos a tomar ahora la opción de selección cíclica. Seleccionamos esta parte, vamos a ir a la vista de perfil y tomando la opción de escala disminuiremos el tamaño. Y tal como podemos apreciar, la forma del perno va quedando un poco más adecuada de acuerdo a la estructura que estamos trabajando. Previsualizamos y vamos viendo a mayor detalle cómo va quedando la forma que estamos haciendo. Ahora lo que necesitamos es duplicar este eje de acuerdo a la cantidad que nos determina el dibujo e ir ubicándolo en la posición que deben estar. Editamos aquellos que sean necesarios, ya sea en el ancho o en el espesor de cada uno de estos ejes, teniendo en consideración que no todos deben tener el mismo ancho ni están ubicados en la misma parte. Este trabajo ya depende del acabado que le quiere dar cada uno de nosotros a la estructura que va trabajando. Previsualizamos y es así como nos va quedando la base de la estructura de la lámpara. Vamos a comenzar seleccionando la herramienta de lápiz y a continuación nos dirigiremos hasta este icono para activar la fijación. Abriremos nuevamente esta opción y activaremos la opción de fijación plano trabajo. Y nuevamente para activar la opción de fijación punto cuadrícula. Esto nos va a permitir trabajar de manera precisa cada una de las formas del delineado de esta base, principalmente en la parte de las curvas. Una vez culminado el perfil de una parte de esta estructura, iremos hacia este icono y seleccionaremos la opción de torno.
Y dentro de este objeto que se acaba de crear incluiremos el spline que hemos creado inicialmente como el delineado de la base. Vamos ahora a la vista principal y como podemos ver, este objeto torno ha transformado el spline en un objeto completo. Solo nos queda, de acuerdo a lo que nosotros estamos trabajando, modificar básicamente la subdivisión de este elemento, ya que de ello depende la cantidad de detalle que va a tener nuestra figura. Tal como vemos aquí, si es que necesitamos editar la forma inicial de esta figura, debemos ir a la opción de puntos y desde allí seleccionar cada uno de los puntos de este spline y ubicarlos en la posición en la que mejor consideremos. De la misma manera, como estamos viendo, podemos seleccionar un grupo de splines para poder seguir editando la base que estamos trabajando en este momento. Una vez concluida la edición como la estamos haciendo, vamos al modo de modelo para poder ubicar en una mejor posición la figura completa que estamos acabando de diseñar. Previsualizamos y nuestra lámpara cada vez va teniendo una forma más definida. Vamos a ir a la vista de perfil nuevamente y vamos a crear una esfera. Dentro del menú de configuraciones vamos a ajustar un radio de 250 centímetros. Y vamos ubicando esta figura en la posición en la que consideramos que debe ir la cabeza, o en este caso el ojo que estamos modelando para esta estructura. Para darle un poco más de definición a este objeto, vamos a aumentar la cantidad de segmentos en 50. Y seguidamente le vamos a dar un valor de 90 a la rotación B. Esto con la finalidad de poder generar en esta parte el parpadeo del ojo. Y ya que como vemos tenemos los párpados de este objeto, lo que nos faltaría incluir sería el globo ocular, para lo cual lo único que vamos a hacer es duplicar esta primera figura y le vamos a dar el nombre que corresponde. Ya que en este momento no necesitamos trabajar el globo ocular y nos vamos a abocar completamente a los párpados, podemos ocultar este objeto para luego ir a la vista lateral y poder generar el parpadeo de este ojo. Para ello vamos a tomar la opción de selección directa y dentro del menú de selección vamos a deseleccionar la opción que dice seleccionar solo elementos visibles, ya que con ello nos aseguramos de seleccionar todos los polígonos, tanto los que están en el lado frontal como en el lado posterior de la vista en la que estamos ahora. Seleccionamos estos polígonos y lo único que debemos hacer es eliminarlos. Y como vemos, ya tenemos la forma del ojo como naturalmente es, párpado superior e inferior. Si activamos el objeto globo, podemos ver que calza de una manera bastante precisa en el interior. Vamos a ir nuevamente a la vista lateral, vamos a seleccionar los bordes de este párpado y tomaremos la opción de extruir. Vamos a darle un desfase de 1.5 centímetros y aplicaremos la extrusión. Esto simplemente con la búsqueda de darle un poco más de detalle al trabajo que estamos haciendo. A este punto vamos a dar un paso hacia un momento importante en la animación de este personaje. Vamos a comenzar a configurar la animación del parpadeo. Para ello lo primero que vamos a hacer es seleccionar estos dos objetos y presionar la combinación de teclas Alt y G. Y naturalmente le vamos a poner el nombre de ojo. Tal como podemos ver, los dos primeros objetos que hemos creado están dentro de este nuevo grupo. Seleccionando el título de este grupo, vamos a ir a la opción de etiquetas, Character Etiquetas, y dentro de ella la etiqueta PoseMorph. Dentro del menú de configuración de esta etiqueta, vamos a seleccionar inicialmente la opción de puntos. Vamos a volver a la misma pestaña y vamos a seleccionar también la opción de jerarquía, ya que lo que buscamos es que la etiqueta afecte a todos los componentes de este grupo. Es momento de seleccionar el objeto párpados e ir al modo de puntos. Vamos a ir a la vista lateral de esta figura y vamos a seleccionar con la opción de selección directa el punto del cual está partiendo el origen de todos los polígonos de este objeto.
vamos a la vista principal para ver si es que la selección ha sido realizada de manera ideal. Y seleccionando nuevamente la etiqueta Pose Morph del objeto ojo, vamos a cambiarle de nombre a esta primera pose que se nos está creando, por el nombre de parpadeo. En la opción de mezcla vamos a seleccionar la opción de rotacional. Y en la parte de este submenú vamos a darle clic a la opción de desde puntos. Y como podemos ver, se nos ha generado esta línea amarilla que une los puntos que inicialmente hemos seleccionado. Es momento entonces de comenzar a generar la rotación, o vale decir, mejor dicho, el parpadeo de este ojito. Vamos a ir seleccionando los puntos de esta manera y simplemente presionando la opción de rotación, ir llevándolos poco a poco hacia el lado superior o inferior de acuerdo del párpado que estemos trabajando. Podríamos decir que es la parte más artesanal del proceso. Tenemos que ser finos, tenemos que tener cuidado para no confundirnos, ya que si seleccionamos un punto en el lugar o en el momento en el que no lo debemos seleccionar, se va a montar un polígono encima de otro. Entonces eso va a generar un bache, una especie de arruga que va a deformar el trabajo que estamos haciendo. Así que para este paso les sugiero que se tomen una buena bebida, si es de noche y hace frío, un buen café, si es que hace calor, un jugo de frutas, una limonada bien fría, alejada siempre del teclado, del material con el que estamos trabajando en casa, en la oficina, una buena música tranquila que nos permita trabajar y disfrutar de ese proceso, que también es, como dije inicialmente, esta es la parte no más complicada, sino más en la que necesitamos tener mayor paciencia, tratando de encontrar el mejor detalle para la animación que estamos haciendo. Eso es sumamente importante. Un proceso como este toma tiempo, depende de nosotros tomarnos ese tiempo para que el trabajo quede de la mejor manera. Una vez que hemos llegado a esta parte del proceso y vemos que nos ha quedado una forma similar a la que estamos viendo en este momento, es momento entonces de probar si es que la animación se está generando de una manera adecuada. Para ello vamos a seleccionar nuevamente la etiqueta y dentro del menú vamos a ir a la opción que dice animar. Dentro de ella encontraremos el parpadeo que hemos generado y moviendo este deslizador tendríamos ver que el parpadeo está funcionando tal y como lo hemos trabajado. Tal como podemos ver, la magia de la animación, la pureza de la animación en sí, del proyecto que estamos trabajando, le va dando vida a la estructura que hemos empezado. Una vez concluido este paso, es momento de darle la posición adecuada al globo ocular. Vamos a seleccionarlo y vamos a configurar su rotación P en 90 grados. De tal manera que, como vemos aquí, el inicio de la formación de polígonos de este objeto nos va a permitir trabajar de manera natural el texturizado de este globo ocular, tanto en el globo, el color de la pupila y del iris. Aplicamos por ese momento solo el blanco del globo para poder ver cómo se va viendo el parpadeo. Y bueno, creo que está quedando bastante bien. Deberíamos todos hasta este punto estar bastante contentos con el avance que vamos consiguiendo. Es momento de ir definiendo cuáles son las piezas que debemos seguir manteniendo independientes unas de otras y cuáles podríamos agrupar en una sola, tal como hicimos inicialmente con cada uno de los lados de la estructura del personaje. Empezaremos con la base en sí. Ya hemos concluido con todos los detalles de este torno como lo hicimos hace un momento, entonces podemos hacer que estos dos objetos se transformen en una sola pieza. Para ello los seleccionamos y activamos la opción de conectar y eliminar. Y para seguir el orden le vamos a dar el nombre de base. Vamos a seleccionar ahora ambos lados de la estructura junto con todos los pernos, a excepción de este último, que es sobre el cual se va a apoyar la base del cuello que va a sostener el ojo. Una vez seleccionados todos, repetiremos el proceso anterior, conectar y eliminar. Le cambiamos el nombre y listo. Como podemos ver, cada uno de los elementos que habíamos trabajado de manera independiente ahora es una sola estructura.
Este perno final es muy importante, ya veremos a continuación por qué. Le vamos a dar el nombre de eje final. Es momento de generar en sí la unión entre la estructura y el ojo, es decir, el cuello del personaje. Para ello creamos un cilindro y ajustamos su tamaño y su posición de acuerdo a las características y la forma que tiene el personaje que estamos avanzando. Lo hacemos objeto editable y vamos a ir al modo de vértices. A continuación vamos a tomar nuevamente la herramienta de corte cíclico y vamos a generar cortes en estas dos posiciones. Vamos al modo de polígonos, tomamos la opción de selección cíclica para darle una forma tanto a la base como al final de este eje. Tomamos la opción de escala y disminuimos el tamaño. Pero como vemos aquí, aparentemente lo que sería un error es que la tapa de este cilindro está completamente separada del cuerpo en sí del objeto. Entonces para ello les voy a enseñar cuál es el truco. Vamos a seleccionar este icono y dentro de él la opción de conector. Incluiremos el cilindro dentro de este objeto y dentro del menú de parámetros del mismo vamos a seleccionar la opción de manual. Seleccionamos estos dos objetos y los hacemos uno, conectando y eliminando. Le vamos a dar el nombre de cuello. Vamos a comprobar ahora si es que lo que necesitábamos que esté listo, está listo ahora. Vamos a seleccionar nuevamente este segmento del objeto y vamos a disminuir su diámetro. Como vemos, la solución fue efectiva. Tenemos un solo objeto con la tapa que se mueve al mismo diámetro que la selección que estamos haciendo. Esto nos permite poder editar esta pequeña figura de acuerdo a lo que necesitamos. Una base bastante angosta que puede encajar entre estas dos estructuras de la lámpara. Y el cuello un poco más ancho que va de acuerdo al tamaño de la cabeza o en este caso el ojo del personaje. Vamos a seleccionar acá la opción de extruir y le vamos a dar un desfase de 10% para luego aplicar esta opción. Vamos a rotar esta figura, pero lo que necesitamos es modificar el eje, lo que en algunos casos es conocido como el punto de anclaje de acuerdo a otros programas, para poder generar desde ese preciso punto la rotación lateral que va a tener esta forma. Vamos a seleccionar este icono, vamos a activar nuevamente la fijación y esta vez vamos a activar la opción de aristas. Luego de llevar el eje hacia la base de este objeto, deseleccionamos la fijación y deseleccionamos la opción de ejes. Y podemos rotar la figura hasta ubicarla en la posición en la que debe ir. Previsualizamos y vemos que nuestra figura, nuestro personaje cada vez tiene mayor detalle. De la misma manera vamos a la vista lateral para ajustar la posición. En este momento, tratando de configurar cada vez más los movimientos que va a hacer nuestro personaje, vamos a seleccionar el objeto globo que está dentro del grupo ojo y lo vamos a sacar de ese grupo. Y teniendo seleccionados el grupo ojo y el objeto globo que acabamos de retirar, vamos a crear un nuevo grupo. Presionando Alt G y le vamos a llamar ojo completo. Para luego llevar todo este grupo dentro del objeto de cuello. Podemos probar la animación que está generada dentro de la etiqueta de PostMorph. Como vemos, nada de ello ha sido alterado. Como vemos ahora, si giramos el cuello, naturalmente toda la cabeza va a seguir el movimiento determinado por este objeto. Es momento de comenzar a crear los controles que van a generar el movimiento que va a hacer nuestro personaje, que es básicamente generar un esqueleto o en este caso una serie de objetos que van a servir para controlar cada uno de los movimientos de cada una de las piezas de este personaje. Para empezar con el primero, vamos a crear un cubo. Iremos a la vista de perfil, a la vista superior para poder ajustar el tamaño de este objeto, con el cual vamos a buscar cubrir en todas sus dimensiones la base del personaje. A continuación vamos a hacer este objeto editable. Iremos al modo de vértices
Seleccionamos cada uno de los vértices de este objeto y vamos a ir a la opción de malla, comandos y seleccionar la opción de aristas a spline. Como podemos ver, dentro de este objeto se nos ha creado este spline, el cual vamos a retirar de este grupo y decirle adiós al objeto que inicialmente habíamos creado. Y como podemos ver, se nos ha quedado el objeto que necesitamos, un spline, al cual vamos a cambiarle el nombre y le vamos a poner control de base. Vamos a ir al menú de configuración y dentro de la opción de básico vamos a activar la opción de usar color. Y dentro de color vamos a seleccionar en este caso un verde claro. Necesitamos que el eje de este control vaya a la misma altura que el eje de la base que inicialmente hemos creado. Para ello nuevamente vamos a activar la opción de ejes. Vamos a ubicarlo en la posición en la que debe ir. Vamos a activar la opción de fijación y la fijación de vértices para poder ubicarlo en la posición más adecuada. Una vez que ya lo tenemos donde necesitamos, deseleccionamos estas opciones para luego incluir el objeto base dentro de este control, ya que el movimiento lo va a determinar el control en nombre del objeto en sí. Seleccionando el control podemos ver que el movimiento se va generando de acuerdo a lo que nosotros estamos determinando. A continuación habrá que crear un objeto para la estructura del personaje. Ya que tenemos un spline creado, simplemente lo vamos a duplicar. Pero como también se ha duplicado el objeto que tiene anteriormente, vamos a eliminar este mismo y le vamos a dar un nuevo nombre, el cual va a ser control estructura. Lo llevamos hacia la parte superior y vamos a comenzar a configurar su estructura de manera que cubra el cuerpo en sí del personaje. Podemos utilizar tanto la opción de escalas y también podemos utilizar la opción de puntos y seleccionar cada uno de los puntos que necesitamos configurar para dar el tamaño adecuado a esta estructura. Vamos a la vista lateral y a la vista frontal para poder asegurarnos de que esta caja de control está cubriendo completamente la estructura que va a manejar. Vamos a activar nuevamente la fijación para poder ubicar el eje de esta forma. Para ello, en este caso vamos a activar la opción de fijación de ejes para que el eje de esta estructura esté ubicado en la misma posición que el eje de la base. Y naturalmente, ya que es una parte de la estructura, la parte final, pero parte de la estructura en sí, vamos a incluir el eje final como hijo de la estructura. Probamos el funcionamiento del control y vemos que funciona correctamente. Para generar orden en el movimiento de cada una de las piezas que va a hacer este personaje, ya sea de manera individual o básicamente por el poder que va a tener cada uno de los controladores, necesitamos que todos los parámetros de coordinación de cada uno de estos elementos estén en un valor de 0. Para ello vamos a seleccionar todos, vamos a abrir la opción de congelar transformación y seleccionar la opción de congelar todo. Y como podemos ver, cada una de las piezas que componen esa estructura está en 0. De manera que si en algún momento movemos por error alguno de los elementos hacia una posición en la que no deseamos que esté, podemos simplemente resetear el movimiento y regresar la estructura o la pieza o el controlador, tanto a su tamaño, a su rotación como a su posición original. Vamos a crear ahora el penúltimo control, que es el control que va a mover la cabeza del personaje. Creamos un cubo y tal como hicimos con el objeto de la base, el controlador de la base, convertimos este cubo a editable, vamos a modo de aristas, seleccionamos todas las aristas o los vértices de este objeto, malla, comandos y aristas spline. Retiramos el spline que se ha creado dentro de este objeto, eliminamos el objeto y nos quedamos con el spline. Vamos a cambiarle el nombre y le vamos a poner control cuello. Tal como hicimos con los controladores anteriores, vamos a modificar el eje de manera que el eje de este spline, de este controlador, vaya en el punto sobre el cual va a rotar o va a moverse la cabeza del personaje.
Es decir, el eje de este controlador debe ser el punto de pivot de la cabeza. Algo así como si el eje de este personaje fuera el punto de pivot de la cabeza o del cuello del personaje. Deseleccionamos y debemos incluir ahora el objeto cuello dentro del control, ya que como vimos anteriormente, es el control el que va a determinar el movimiento en sí de cada uno de los elementos que están dentro de esta parte del personaje. De la misma manera, congelamos cada uno de los elementos de este nuevo elemento. Personalizamos el color de este nuevo cubo, yendo al menú de configuraciones del objeto en sí, activamos la opción de color y le damos el color que necesitamos. Es momento de hacer ahora que el cuello del personaje siga la estructura, esté pegado a la estructura. Es por ello que inicialmente hemos creado este eje final. Para ello lo que haremos es, seleccionando el objeto cuello, activar una etiqueta de limitar. Carácter etiquetas, limitar. Dentro del menú de configuración de esta etiqueta vamos a activar el limitador de PSR y solo vamos a mantener activa la opción P, que quiere decir posición. Y dentro de objetivo debemos incluir el objeto al cual va a seguir esta forma. En este caso sería el eje final. Lo incluimos y se supone que ahora el cuello va a seguir todos los movimientos que va a hacer la estructura. Comprobamos y efectivamente el cuello está sujeto por completo al movimiento que hace el eje de la estructura. Tal como podemos ver aquí, la sujeción está funcionando tal y como debe ser. Es momento de hacer lo mismo con la base. Nuevamente etiqueta limitar, activar el limitador de PSR, desactivar la opción de rotación y vamos a poner como objeto a seguir la estructura del personaje. Y tal como vemos ahora, tanto la base como la cabeza del personaje siguen al cuerpo principal. Pero como vemos aquí, lo que no está siguiendo la estructura son los controladores, cosa que no puede ser porque los controladores deben estar pegados también a la estructura, ya que son ellos los que van a determinar el movimiento de la base y de la cabeza, sea la posición en la que esté ubicado el personaje. Para ello vamos a ir a la opción de control de cuello, vamos a generar una nueva etiqueta de limitar, pero esta vez vamos a activar la opción de emparentar. Y al objeto al cual vamos a emparentar o a seguir va a ser al controlador de la estructura. De la misma manera va a funcionar con el control de la base. Activamos la opción de emparentar y como objetivo ponemos de la misma manera el control de estructura. Y tal como comprobamos ahora, todos los controles siguen al control principal, que es el control de la estructura. Comprobamos la rotación de cada uno de los controles, pero como vemos, una vez que seleccionamos el objeto base, aquí se está generando un movimiento que no debe ser, ya que el cuerpo completo de la estructura debería poder moverse libremente sin alterar la rotación de la base, ya que se supone la base está pegada siempre en la misma posición al suelo. Eso quiere decir que hay una mala configuración en la etiqueta limitadora de la base a la estructura. Para ello vamos a ir nuevamente al control de la base, vamos a seleccionar la etiqueta de emparentar y tal como vemos aquí, esto es lo que genera la falla. También está siguiendo la rotación de la estructura. Entonces lo que debemos hacer es deseleccionarla, ya que lo único que debe seguir este controlador es el movimiento o la posición de la estructura. Comprobamos nuevamente y vemos que ahora sí funciona como debe ser. Vamos a darle un poco más de detalle a la estructura que inicialmente habíamos creado para el ojo. Vamos a activar la opción de luminosidad y vamos a disminuir un poco su fuerza. Dentro de la opción de reflectancia vamos a eliminar la capa que ha sido creada de manera predeterminada y vamos a añadir una nueva capa GGX. Vamos a ir hasta la parte inferior de esa ventana y vamos a activar la opción de Fresnel de capa en la modalidad de dieléctrico. Vamos a disminuir un poco su fuerza especular y un poco también la fuerza de reflexión. Todas las configuraciones que en sí hacemos a las texturas tienen que ver mucho con el gusto de cada uno de nosotros. Vamos a activar la opción de selección cíclica para comenzar a generar la textura de cada uno de los elementos del ojo, en este caso las pupilas y el iris.
Vamos a seleccionar este par de anillos sobre los cuales vamos a crear una nueva textura de acuerdo al color de las pupilas que le queremos añadir a este ojo. Vamos a cambiar el nombre de la textura que hemos creado inicialmente y la duplicaremos, ya que vamos a cambiar el color, pero vamos a mantener el mismo brillo. Personalmente voy a elegir este color. Cerramos la ventana y le aplicamos esta nueva textura directamente a la selección que hemos hecho anteriormente. Duplicamos la última textura que hicimos y simplemente llevamos la tonalidad a negro. Aplicamos sobre la selección y como podemos ir viendo, previsualizamos y nuestro personaje ya tiene cada vez detalles más finos, más completos. Es momento de crear un control para el globo ocular. Es decir, tal como hemos creado controles para definir el movimiento de cada una de las partes del cuerpo, necesitamos un control que pueda llevar la mirada hacia uno u otro lado. Para trabajar de una manera más precisa, vamos a seleccionar la opción de eje de manera que podamos configurar el eje X hacia la parte frontal del ojo. Esto con la finalidad de hacer que el eje apunte directamente hacia el control que vamos a crear a continuación. Seleccionamos el eje y lo rotamos presionando la tecla Shift para que el movimiento sea parejo de 10 en 10 grados. Iremos ahora a la vista frontal para comenzar a dibujar el control de nuestro ojo. Para ello vamos a activar nuevamente la fijación, el plano de trabajo y por último fijación punto cuadrícula. Vamos a tomar la herramienta de lápiz. En este caso yo estoy generando esta forma, una especie de cruz, pero ya saben que deben sentirse completamente libres de generar la forma que ustedes prefieren. Una vez culminada la forma debemos ubicar también el eje de esta última figura en el centro exacto de este spline. Vamos a ir a la vista lateral y vamos a ubicar este eje a la misma altura del centro del ojo, que es hacia donde va a apuntar el iris. Activamos la opción de fijación y dentro de ella activamos la fijación de ejes, para que tanto el eje del ojo esté en la misma posición que el eje del controlador. Ubicamos este controlador en una posición que consideramos cómoda para poder trabajar. Siempre podemos editar la forma de este spline, ya sea directamente con la opción de escala o yendo al modo de puntos para mover uno por uno de ellos. De la misma manera personalizamos el color de este spline para que se diferencie de los otros controladores y poder tener un mayor control sobre ellos. Ahora sí debemos configurar todo para que el ojo siga el movimiento que hace este controlador. Para ello seleccionamos este spline. Yendo a la pestaña de coordenadas seleccionamos el eje de posición X. Hacemos clic derecho y dentro de la opción Expressions seleccionamos la opción de asignar controlador. Ahora vamos a seleccionar el objeto que va a seguir el movimiento, el cual en este caso es el globo. Vamos a la pestaña de coordenadas y como vimos anteriormente sabemos que todos los parámetros deben estar en 0. Entonces para ello, como hicimos anteriormente, vamos a seleccionar la opción de congelar todo. Una vez hecho ello, vamos a hacer que el ojo siga el movimiento del controlador. Para ello vamos a seleccionar el eje de rotación B, el cual es el último que está en esta posición, y presionando clic derecho vamos a seleccionar la opción de Expressions, asignar controlador absoluto. Tal como vemos aquí se nos ha generado esta pequeña etiqueta de expreso, lo cual quiere decir que ya hay un enlace entre los dos objetos que hemos configurado ahora. Entonces ahora lo que toca es ver si efectivamente el enlace que hemos generado entre ambos objetos funciona como debe ser. Y bueno, como vemos ahora, el movimiento no está como debería estar. Para solucionar este pequeño inconveniente, tal como lo vemos ahora, tenemos que seleccionar o hacer doble clic en la etiqueta de expreso que se acaba de crear. Y dentro de ella vamos a seleccionar este recuadro que dice rango de mapeo. Y dentro del menú de configuración vamos a seleccionar la casilla que dice invertir. Y tal como vemos ahora, el ojo sí se desplaza en la misma dirección que el controlador, pero vemos que el movimiento es un poco acelerado. Para ello lo único que haremos en este caso es ir dentro de parámetros y en la opción de salida inferior asignarle un valor de 320 grados. Y tal como podemos apreciar ahora, el movimiento va siendo un poco más natural de acuerdo al desplazamiento que hace el controlador.
Ahora vamos a generar que el control también sea asignado hacia el movimiento en el eje Y, es decir, de arriba hacia abajo. Y vamos a seleccionar la opción de posición Y o Y y haciendo clic derecho, dentro de Expressions, asignar controlador. Vamos nuevamente al globo, que es el objeto que tiene asignado el movimiento, y dentro de la rotación B, hacemos nuevamente clic derecho, Expressions y asignar controlador absoluto. Probamos cómo ha quedado esta configuración. Si bien se mueve hacia el mismo lado, vemos que el movimiento también es como salió inicialmente, ligeramente acelerado. Para ello nuevamente hacemos doble clic en la nueva etiqueta expreso que se acaba de crear y nuevamente dentro del rango de mapeo asignamos un valor de 400 en la entrada superior. Comprobamos si es que está de acuerdo a lo que necesitamos y tal como estamos viendo ahora, el ojo sigue de una manera bastante natural el movimiento que le asigna el controlador. Para seguir manteniendo el orden vamos a asignar un nuevo nombre a este objeto y le vamos a poner control ojo. Vamos a ir a la opción de etiquetas, carácter etiquetas, seleccionamos limitar. Dentro del menú de configuración de esta etiqueta seleccionamos la opción de emparentar. Quitamos la selección de rotación y mantenemos solo la de posición. Y dentro de objetivo, esta vez vamos a seleccionar el control cuello, que va a ser el objeto al cual esta cruz va a seguir. Comprobamos, pero como vemos hay un error. Esta cruz debería mantener la misma posición en relación al movimiento que está haciendo el ojo, a la distancia, a la rotación que está haciendo este objeto. Pero como estamos viendo, no está haciendo así. Lo que debemos hacer es nuevamente seleccionar el control del ojo y dentro de la pestaña limitar, esta vez sí seleccionar la opción de rotación y asignar nuevamente el objeto de cuello. Ahora sí vamos a comprobar el movimiento y el controlador del ojo sí se desplaza en la posición exacta en la que debe permanecer. Y como vemos, todo sigue funcionando de una manera bastante normal. En la siguiente clase veremos netamente la animación del personaje. Nos tomaremos el tiempo de poder conocer a detalle cómo funciona la línea de tiempo de Cinema 4D para poder controlar este personaje de una manera bastante precisa.